Bienvenidos a un nuevo programa en el que seguimos los pasos de aquellos que se animaron a emprender. Hoy vamos a conocer la historia de Pampa Gourmet, una empresa que se dedica a la elaboración de salsas y aderezos gourmet. Fundada en el 2003 por Guillermo Frusto, arranca con la producción de miel y hoy elabora productos orgánicos y de exportación. Acompáñennos que juntos vamos a recorrer su camino al éxito. ¿Qué hacías antes de Pampa Gourmet? Bueno, yo en realidad en el colegio secundario hice técnico naval, después estudié arquitectura, me recibí de arquitecto y estuve unos pocos meses trabajando en el tren de la costa y terminé siendo ferroviario durante 8 años. Estaba en la parte comercial de lo que fue Trenes de Buenos Aires entre el año 95 y el 2003 que me fue. Cuando empezó el tren, empecé a trabajar un sábado a las 4 de la mañana porque se iniciaba la concesión y el lunes tenía que andar el tren y había que resolver, había que tomar las boleterías, me tocó la línea Retiro Tigre, había que tomar las boleterías, sacar a la gente que estaba, poner gente nueva, poner los carteles, adaptar las máquinas vendedoras de boleto, por ahí no había luz o había que resolver y había que ponerlo a andar y ese fue un desafío que como que me fue formando y cambiando. Incluso también creo que la facultad me formó con una estructura mental, no sé, el arquitecto tiene que estar un poco en cada lugar y coordinar muchas tareas y planificar. Creo que eso me fue formando. Y compraba, me acuerdo, desde el año 98 que había una revista de campo que hablaba de producción orgánica. Siempre tenía artículos guardados sobre producción orgánica, producción de alimentos. Era como una pasión que la venía mirando porque sabía que en algún momento de mi vida me gustaría hacer algo de eso. Y siempre me gustó el campo, la actividad con el campo. Cocino desde chico porque mi mamá cocinaba, mi papá cocinaba, mis abuelos cocinaban. De hecho, tuve una abuela que fue cocinera. Y a los 16 años, una mezcla de arquitectura y cocina, me hice mi primer horno de barro, que hice la losa, las paredes, armé todo, quemé pizza durante dos años hasta que aprendí a hacer. Y creo que acá en esto que es Pampa Gourmet encontré la unión de lo que me gusta. Estuve en el ferrocarril 8 años hasta que vino un amigo y me dice, mira, vamos a hacer miel y biodiesel. ¿Cuánto sabías vos en ese momento de miel y de abeja? Nada, justo había venido la devaluación con mi amigo. Fuimos a SADA, que es Sociedad Argentina de Apicultores, a hacer el primer curso, que duraba 3 o 4 meses de apicultores. Compramos las colmenas, las empezamos a armar con otro amigo, Gonzalo, y bueno, y así empezamos, ¿viste? Probando. La idea era armar un pool de miel, hacer como un pool de siembra, pero un pool de miel. Dijimos, bueno, pero primero tenemos que conocer las abejas, ver cómo son, antes de salir a armar un proyecto y pedir plata. Y bueno, con este amigo mío, mi papá, mi hermano y yo armamos como un grupito y empezamos a probar con las abejas. Probamos un año, probamos segundo año. Segundo año, cuando ya habíamos crecido, el primer año arrancamos con 80 colmenas, segundo año llegamos a 400, aprendimos a multiplicar las colmenas, que se llama hacer núcleos, cosechábamos, hacíamos las propias reinas nosotros mismos. Ahí vino la crisis de la miel del 2004 de los nitrofuranos. Encuentran un antibiótico en la miel y Argentina exporta el 98% de su producción, con lo cual el mundo dejó de comprar miel. El precio, me acuerdo perfecto, todavía lo tengo grabado, pasó de 7.20 a 1,20 peso. No valía nada. Habíamos cosechado como 20 tambores y era todo el tiempo valor agregado y diferenciación. Dije, bueno, tengo que hacer algo con la miel que tengo que buscar diferenciarme, agregar valor. Y empecé en una olla en mi casa a probar, a cocinar. Y bueno, y así lo hice probar con mis amigos. Y a todos les gustaba y dije, bueno, hay que empezar a fabricarlo. Entonces, la idea era empezar acá en San Fernando, pero bueno, viste, tenés que tener un espacio habilitado. Dije, va a ser muy difícil. Era algo de riesgo porque recién estaba empezando. Entonces, como teníamos las colmenas entre
Navarro, Deró y el Delta. Mi ex suegra tiene un campo ahí en Deró y nos juntamos con la parte de bromatología. Nunca habían registrado un alimento, solo habían registrado una soda. Y bueno, el veterinario que estaba en la parte de bromatología me dice, bueno, venite que de alguna manera le buscamos la vuelta, le encontramos. Así que todo muy expeditivo, muy fácil. Habilitó la parte del campo, pusimos matafuego, acomodamos todo y ahí así arrancamos. Cuando cocinabas esto de la miel, que vos me decías, estoy buscando un diferencial acá, ¿qué era lo que encontraste? Bueno, empecé a mezclar miel con distintos productos. Hicimos una salsa de frutillas con vino Malbec y miel y tenían que tener ingredientes argentinos que, pensando ya en la exportación, ingredientes que sean reconocidos argentinos. El vino Malbec, la miel, después armé otra salsa que era de chocolate, dulce leche y miel, después armé una de mostaza y miel, un chutney de frutas. Bueno, así empezamos con 4 o 5 productos que los inscribí creo que allá en abril del 2004 en Deró. Después de eso, viste, iba a Deró por la ruta 5 y dejaba en consignación en las vinotecas, volvía por la 205, dejaba también lo mismo y de a poquito empezó a andar. Y tenía una vecina que trabajaba en Falabella y me dijo, andá a conocerlo al comprador. Ricardo, todavía sigo siendo amigo, muy buena persona, me dio una gran mano. Y me dijo, mira, los productos están buenísimos, pero con estos números que tenés, si no tenés RN y RNPA, yo no te puedo comprar. Tenía un permiso que se llamaba PAMS, que es producto habilitado por el Ministerio de Salud, que no podías entrar en capital. Y él fue el que me incentivó, me dice, mira, tenés que tener estos números, si no, no vas a poder avanzar. Y con unos ahorros que teníamos con mi exmujer, que el ahorro, si un terreno en un barrio cerrado, lo vendí y compramos la fábrica, lo que es el galpón, que hoy todavía cocinamos ahí, y empezamos. Eso fue en junio del 2006. Empecé con el galpón a modificarlo, que ahí todavía estaba vivo mi viejo y me ayudó. Y en el 2007 ya lo tenía todo habilitado. Y me habían escrito en el 2005 de un consorcio de exportación y yo dije, yo me tengo que meter. No tenía nada y me metí. Y bueno, empecé a participar y me acuerdo la primera exportación que era para mandar a Alemania, no me acuerdo cuánto era un pallet. Y yo nunca había exportado y no tenía ni idea, ¿viste? Y mandamos, bueno, llevé la mercadería al puerto con la factura de exportación y llega la mercadería a Alemania. Un día atiendo el teléfono de mi casa y me empiezan a hablar en inglés entre castellano o era un alemán hablando castellano mal. Y bueno, y esta persona me dice, faltan los certificados sanitarios. Entro en internet a buscar embajada argentina en Alemania. Decía página en construcción, pero había un mail y me llamaron creo que a las 48 horas de la embajada. Yo pensé que dije, bueno, acá estoy frito. Diciendo, pudimos sacar la mercadería del puerto, quedar tranquilo. Así que, bueno, ahí aprendí que hacía falta certificados sanitarios para exportar. Muchas cosas las fui aprendiendo a los golpes. No sé si... Sí, obviamente por no saber, porque no es que hay un manual, viste, que viene y te dicen tenés que hacer las cosas así o cómo orientarte en hacer las cosas. En el 2015, Pampa Gourmet dio un gran salto, pasando de aderezos convencionales a orgánicos. Recién lo pudimos hacer en el 2015. En el 2010 ganamos un premio a la empresa naciente en el IAE, y ahí en nuestro plan de negocios teníamos, no antes, en el 2007 u 2008 ganamos ese premio. Ahí teníamos en el plan de negocios escrito que nos queríamos integrar, que queríamos producir nuestra materia prima para hacerla orgánica. Y bueno, demoró más tiempo. Gonzalo, otro amigo mío que tenía un campo de arándanos, él me ayudó muchísimo. Y bueno, le digo, Gonza, mirá, ¿por qué no certificamos el campo y yo empezamos a producir, te voy comprando lo que salga? Y ahí empezamos muy de a poco con tomate, albahaca, hicimos pruebas
Y bueno, de a poquito fuimos creciendo. Hoy Gonzalo compró, bueno, en estos años un campo en Catamarca y estamos produciendo tomate en Catamarca. Este fue el primer año que sembramos allá. ¿Qué era lo que más te gustaba de esto que era orgánico, que recién empezaba y que vos dijiste, uy, esto es interesante y me interesa saber más de esto? Y creo que porque está ligado al campo, porque está ligado por ahí a que Argentina es como el segundo país en superficie orgánica certificada, como que veía que había una oportunidad para emprender en ese lado y de Argentina en el mundo, ¿no? Creo que eso fue lo que me llevó a ver el tema de producción de alimentos y de orgánico, y que Argentina es un país considerado como limpio, natural, como esas ventajas competitivas siento que el mundo ve que Argentina tiene. ¿Cuándo empezó a llamarse Pampa Gourmet y por qué? Yo quería encontrar un nombre que haga referencia a Argentina y a una región y a un tipo de producto. Y a Paula, mi ex cuñada, se le ocurrió Pampa Gourmet. Habíamos visto muchas opciones y se le ocurrió ese, todo junto, y me encantó. Te refiere a una región, a un tipo de producto, ya te imaginás qué puede venir atrás. Hasta acá llegamos con esta primera parte de la historia de Pampa Gourmet. ¿Cómo fueron sus inicios? Los permisos, la planta de producción y su primera exportación. Quédense con nosotros que hay mucho más por descubrir de esta historia. Bienvenidos a este segundo bloque de Camino al Éxito, en el que seguimos conociendo la historia de Pampa Gourmet. Guillermo nos cuenta por qué decidió producir vinagres, aderezos y salsas orgánicas. Por convicción, porque no hay mucha oferta y creo que es una oportunidad, y no hace falta nada distinto a cualquier cosa de convencional. Son métodos distintos. Tratamos de no agregar nada, o sea, no tenemos saborizantes, no tenemos conservantes. Y pensándolo, no sé, ahora que están como la tendencia de que tenemos muchas bacterias, necesitamos bacterias, tanto los fermentados, bueno, no sé, agarras un pan lactal y queda fuera de la heladera 4 meses o 6 meses y no se llena de hongos. Claro. ¿Entendés? Y vos justamente en el estómago tenés bacterias, entonces cuando te comes eso, el cuerpo para procesarlo, es como comer conservantes, son inhibidores del crecimiento de bacterias y nosotros tenemos bacterias, ¿entendés? Entonces es como media a contrapunto. Claro. Y es volver, no sé, yo digo a la cocina de antes, a la alimentación de antes. Yo creo que la industria de la alimentación que arrancó, no sé, entre los años 40, no sé, la harina antes venía con cáscara integral. Después se dieron cuenta que la harina blanca es un alimento vacío, entonces le tuvieron que agregar hierro, ¿entendés? Suplementar, porque es un alimento vacío. En la cáscara tenés fibra, tenés minerales, que hoy en día con los fungicidas, hoy te comes una harina integral no orgánica y te estás comiendo todo lo que se le aplica por afuera. Y alguien te dice, si un alimento vale, no sé, 100 pesos y otro vale 40, pero en el medio y son similares, no sé, tenés una mermelada que te dice azúcar y fruta y vale 100 pesos, y después tenés una mermelada que vale 40, te dice agua, colorante, saborizante, gelificante. Entonces, este no es real, ¿entendés? El real es este. Acá te están vendiendo cualquier cosa. ¿Cómo comprueban que el producto esté 100% perfecto sin usar pesticidas? Gracias a los avances de la tecnología aparecen más bacterias. Lo manejás con bacterias, lo manejás naturalmente. O sea, antiguamente, no sé, usabas un té de semillas de paraíso, de bolitas de paraíso, que son muy tóxicas, se fermentaban. Se siguen usando todos compuestos así y hay distintas bacterias que afectan la larva, atacan la larva, no sé, de tal bichito, o usás un bichito porque se come la larva
de otro bicho, ¿entendés? Vas controlando naturalmente. Nosotros tenemos un ingeniero agrónomo que se encarga de eso, que es especialista en orgánicos, donde vas controlando. Y las plantas son como nosotros. Si están bien alimentadas, no se enferman, ¿entendés? Si vos le das un buen compost, o sea, donde hay suelos sanos, no, las plantas no se enferman y producen alimentos sanos. Es un círculo virtuoso. ¿Cómo un arquitecto termina hablando con esta terminología y sabiendo este tipo de cosas que son de alguien que estudió toda una vida? A mí siempre me gustó aprender. Hice muchos cursos de posgrado, hice 2, y después hice muchos cursos de capacitación, no sé, hasta después de los 40 dije, bueno, ahora empiezo a hacer cursos que me den satisfacción. Curso en charcutería, de quesos, me fui, no sé, aprendí a hacer dulce de leche, no sé, distintas cosas, viste, que me dan satisfacción. Y que tarde o temprano... Sí, después en algún momento vuelven ¿viste? O empezás a ampliar tu mente para producir otras cosas. Guillermo tenía claro que quería producir alimentos orgánicos, pero para esto necesitaba certificaciones. ¿Cuáles eran esas certificaciones? Teníamos en claro que primero teníamos que certificar el campo, que era el proceso más largo de duración, que fueron esos 2 o 3 años. En esos 2 o 3 años fuimos haciendo pequeñas producciones para conocer cómo es, no sé, una planta de tomate, una planta de albahaca, una planta de ají. En paralelo fuimos desarrollando, casi todas las salsas que hacemos tienen vinagre como ingrediente. Pero certificar la planta es un proceso corto, o sea, presentar las planillas, todo eso tarda, no sé, un mes, en un mes certificar. Entonces usamos todos esos 3 años para aprender de los cultivos, desarrollar los vinagres, y cuando ya estaba finalizando los 3 años, ya empezamos certificamos la planta, empezamos con el registro de los vinagres, y bueno, y así arrancamos, que eso fue más o menos 2015, y el primer producto orgánico creo que lo sacamos en 2018. Y fuimos la primera empresa de Argentina en tener un chimichurri orgánico, mayonesa orgánica, mostaza orgánica, ketchup orgánico, bueno, vinagre de manzana, vinagre de vino ya existía, y bueno, y fuimos sacando cada vez más productos orgánicos. Ahora el último producto fue unos jugos, como está muy de moda el vinagre de manzana por todo el tema de bacterias, hicimos unos jugos con un toque de vinagre de manzana. Ahora, recién hablabas de la mostaza, ¿no? ¿Cómo se toma la decisión de, bueno, si no tengo la mostaza que yo quiero, la voy a plantar? Porque no había mostaza orgánica, entonces estábamos en Carrales, teníamos campo, y fue la decisión, probemos, arranquemos. El emprendedor, viste, no hay nada que te frene. Ahí estoy viendo la salsa de soja, tardé 7 u 8 años en hacer la salsa de soja. Porque cada prueba, y lo mismo en esto de la agricultura, son pruebas anuales. Te equivocás, tenés que esperar un año para volver a sembrar. Entonces, pues, la mostaza se siembra en junio y la cosechás en diciembre. Y la salsa de soja, bueno, era probar, son fermentaciones de un año. Entonces, bueno, tardé 7 u 8 años, es no bajar los brazos. Y es estar convencido de que, y enfocarte en que lo voy a lograr, es así. El proceso de certificación del campo duró alrededor de 3 años. Durante ese tiempo, Guillermo se dedicó a estudiar cultivos, convirtiéndose en la primera empresa en producir aderezos orgánicos en la Argentina. ¿Fue esto lo más difícil? Soy una persona que no me gusta el Excel. No me gusta administrar, no es lo mío. Y lo peor que siempre fue es eso, ¿viste? No estar encima de los números, que creo que, bueno, es un error mío, reconozco y hay que estar, ¿viste? Hay que estar encima. Mirar, ¿viste? Saber si estás ganando, estás perdiendo, si estás rentable en productos, hasta que, bueno, un día me senté y armé una planilla de cada producto, el costeo, ir mirando más. Cuando hay inflación eso te complica mucho, porque por ahí pensás que estás ganando plata, pero estás moviendo plata o perdiendo.
pero ese fue lo que más me costó a mí hasta que lo tuve que hacer. ¿Qué es lo que más te cuesta soltar? No, yo me encargo del desarrollo de los productos porque me gusta comer, fui aprendiendo. Es como que también me transformé casi en un ingeniero en alimentos, ¿viste? Porque tenés que aprender del pH, no sé, de los métodos de conservación, la pasteurización, la homogeneización, cómo la haces. No sé, para hacer la mayonesa íbamos probando. La mayonesa la fabricamos nosotros y, ¿viste? Iba a ir probando un tanque, cómo mezclar aceite con agua, cómo lo hacemos para que quede. Nuestra mayonesa es mayonesa, tiene 70% de aceite, había que unirlo con la parte de agua, vinagre, las especias. Y nada, fuimos probando, diseñaba, yo dibujaba en AutoCAD, dibujando hélices, las mandaba a cortar en acero inoxidable, armábamos un tanque, después el tanque lo encamisamos porque lo enfriábamos, bueno, fuimos probando así hasta que lo logramos, ¿viste? Estabas en cada detalle. En cada todo. Incluyendo todo. el desarrollo del equipo que necesitabas para hacer lo que querías. Sí, a la vuelta tengo un taller de acero inoxidable, entonces le iba, ¿viste? Hacía el plano, se lo llevaba a modificarle esto, tuvimos que cambiar el eje, después cómo hacer para desarmarla fácil, para limpiarla, bueno, modificarle acá, cortarle acá, ponerle un manchón, no sé, aprendiendo hasta de mecánica, un poco de todo. En toda esta construcción que vos tenés de producto, también hay que construir una marca, hay que instalarla. ¿Cómo se hace para instalar una marca como Pampa Gourmet y ponerla en el lugar donde está hoy? Bueno, cuando fui ferroviario me pagaron un programa de marketing, que ahí me nombraba valor agregado y diferenciación. Con las redes sociales y todo eso creo que es mucho más fácil, ¿viste? Pero bueno, tenés que tener en claro conceptualmente qué querés, a dónde querés ir. Y yo lo que digo es, podés tener el mejor alimento, pero cuando está paradito solo en la góndola, si el packaging y la etiqueta no te llama la atención, por más que esté lo mejor adentro, no te vas a enterar. Entonces, lo primero es que la etiqueta te llame que te sorprenda visualmente. Después, si lo compraste y encima te sorprende, mejor todavía porque lo va a volver la recompra. Hasta acá llegamos con esta segunda parte de la historia de Pampa Gourmet. Quédate con nosotros que hay mucho más por descubrir de esta historia. Bienvenidos a este tercer y último bloque de Camino al Éxito en el que seguimos recorriendo la historia de Pampa Gourmet. Ahora Guillermo nos cuenta cómo hizo para posicionar la marca. Mira, justo coincidió, hasta el 2017 la luché muchísimo, desde el 2004 hasta el 2016, 17, que fue que tenía problemas en la administración y en paralelo a eso lo fuimos solucionando, salimos justo con los productos orgánicos y atrás de eso vino la pandemia. Teníamos un grupo de amigos cocineros de Instagram que nos fuimos conociendo por las redes y nos fuimos haciendo amigos, y por ahí alguno que estaba más complicado porque en la pandemia se quedó sin trabajo, entonces organizábamos dar cursos de cocina donde nosotros le mandábamos por ahí a la gente productos y la plata que recaudábamos era para el que estaba sin trabajo. ¿Viste? Se armó un grupo así muy, muy fuerte, una alianza que al día de hoy nos seguimos viendo, fuimos, no sé, a cocinar a Bariloche. Con este grupo de amigos cocineros, instagrameros, en marzo organizábamos la fiesta del tomate orgánico en Cardales y en septiembre la fiesta de la mostaza orgánica. Y nada, llegamos a hacer, no sé, en algún momento hasta como 120, ¿viste? Que nos juntábamos a cocinar con mostaza o a cocinar con tomate y la verdad que ahí se creó un grupo muy bueno de
de amigos del mismo rubro, por decirlo de alguna manera. La pandemia para ustedes fue entonces una oportunidad. Sí, la pandemia creo que sí, nos hizo visibles y esto de... Era con estos chicos cocineros y instagrameros habíamos armado Cocinar con lo que hay en casa, entonces cada día uno hacía una receta y la subíamos todos, ¿entendés? Entonces se fue haciendo como algo exponencial en las redes y todos como que fuimos creciendo en lo que hacíamos. ¿Cómo los trató la pandemia a nivel operativo? Estuvimos creo que cerrados los primeros 15 días, que fue lo obligatorio, y después como éramos esenciales podríamos trabajar. Por suerte, toco madera, estuvimos bien, pudimos trabajar. Era un placer andar por la calle porque no había nadie para salir a repartir o para entregar. Era muy bueno y nada, la verdad que nos fue bien. ¿Cuál es el producto estrella, el que lo pones y se vende solo? Y vendemos muy bien las salsas, vendemos muy bien lo que es tomate, vinagre de manzana. La verdad que tenemos bastante equilibrado. Hoy está muy de moda el vinagre de manzana, que fuimos los primeros en tener un vinagre orgánico. Y yo lo que digo siempre es, con respecto al orgánico, es que orgánico es una garantía porque tenemos dos auditorías por año y siempre casi con una tercera del SENASA, sobre todo en el campo. Y hoy hablan de lo agroecológico, o muchos dicen orgánico, pero orgánico si no está certificado no es garantía, ¿entendés? O sea, nosotros tenemos el sello de orgánico argentino, el sello de la certificadora, y eso es lo que te hace diferente, que es una garantía de lo que estás comiendo, ¿entendés? Que no, lo agroecológico no lo controla nadie, qué es agroecológico, qué producto sí o no, qué fungicida, qué... ¿Entendés? O sea, acá hay una norma y hay una ley. O sea, y la autoridad de policía es el SENASA. Entonces, es algo serio. Y Argentina tenemos la norma europea, que es una de las más complejas para certificación orgánica. Es igual, es copia de la norma europea. Las certificaciones son la garantía de que lo que estamos comiendo cumple con los estándares de calidad. Después de este paso, ¿cuándo sintió Guillermo que estaban listos para exportar? Era uno de mis objetivos, lo tenía como un objetivo. No es fácil exportar, no es difícil, hay que hacer las cosas bien. Hoy estamos mandando a Uruguay con continuidad, estamos mandando a Brasil, queremos abrir Chile y Colombia. Hoy nos concentramos más en lo que es Latinoamérica. Lo mismo Estados Unidos, salvo que sean productos puntuales, alguna vez mandamos un contenedor de salsa de chocolate, dulce de leche y miel, o una salsa de frutos rojos con vino Malbec y miel. Son el país de la salsa. Tiene que ser algún producto por ahí muy especial como para poder entrar allá. ¿Cómo se aprende todo lo que se necesita, todo lo que hace falta, todos los documentos, las certificaciones? Mira, hoy creo que con lo que se llama la agencia, que es lo que la antigua Fundación Exportar, ahí te ayudan mucho. Mismo nosotros cuando empezamos a averiguar para Brasil, desde el consulado argentino nos ayudaron un montonazo, muy buena gente. Las embajadas, la verdad que hacen un buen trabajo en decir, bueno, conseguime a alguien de impuestos, conseguime a alguien para hacer la inscripción del producto. La verdad que nos ayudaron mucho. ¿Te animás a tirarme números actuales de producción? ¿Cuánto exportan? Más o menos debemos estar en la producción mensual alrededor de unas 25 toneladas entre salsas y vinagres que producimos, que son casi unas 90, 100 mil botellas. Y la exportación empieza de a poco, ¿viste? O sea, como empecé acá, así empieza, ¿viste? Empezás con un pallet, 2 pallets y nada. Pensá que es meter un producto nuevo en un país nuevo, que no lo conocen.
Entonces va despacio, lleva tiempo. En Brasil estamos haciendo un trabajo que es lo mismo que hicimos acá, haciendo degustaciones en pequeñas tiendas. ¿Cuál sentís que fue el mejor momento de Pampa Gourmet? Y bueno, mira, ahora que estamos armando un equipo, digamos, es como que todo se va potenciando, ¿viste? Cuando podés delegar confiando, ¿entendés? Y la otra persona asume los temas como propio y ves que los sigue, ahí podés empezar a crecer. ¿Cuánta gente hay trabajando hoy en Pampa Gourmet? Hoy somos 35 personas. 35 personas todo el día. Entre administración y fábrica, y estamos trabajando 3 turnos. ¿Cómo es un día típico tuyo en Pampa Gourmet? Que sos muy inquieto. Sí, y yo arranco bien temprano acá, llego 7:15, 7:30, y bueno, empiezo a coordinar, a mirar todo, ver cuando salen las camionetas, ver cómo va la producción. Ya después del mediodía estoy más tranquilo. Una vez que se fueron las camionetas y todo, es como que me relajo. Nada, y después organizar el día siguiente, y tenemos todo un plan de producción, y bueno, tenemos, no sé, un ingeniero que se encarga de la parte de compras, plan de producción, ver que no falte nada. Tenemos sistema de administración, sistema de producción, hacemos reuniones semanales de equipo, ¿viste? Ver qué cosas hay que cambiar o modificar, qué cosas siguen para adelante. ¿Cómo es emprender en Argentina? Y emprender en Argentina no es fácil. Yo creo que Argentina es un país que tiene el no al primer paso, que hay muchas cosas que se pueden cambiar y mejorar y hacerlas más fáciles, pero depende también de tu personalidad, ¿viste? Tenés que no parar ante el no. O sea, ante el no se puede, tenés que buscarle la vuelta, la forma, que el no sea una barrera. Yo digo, las veces que me llamaron a hablar así en universidades, digo, el emprendedor tiene que estar acostumbrado a derrumbar paredes, ¿entendés? Porque te van poniendo paredes, trabas en todo el tiempo, y bueno, hay que tener la inteligencia para buscarle la vuelta y seguir adelante. No hay que ser necio, porque por ahí hay muchas veces que hay cosas que son imposibles de cambiar o no, ¿viste? Y saber decir, bueno, no, la verdad que esto no le pongo más tiempo. Para no gastar tiempo en cosas que por ahí después no surgen, ¿viste? Pero bueno, es como que uno también tiene sensaciones de en qué enfocar el tiempo, porque te das cuenta cuando emprendés que el tiempo desaparece, o sea, y más cuando te gusta lo que haces y lo haces con pasión, los días se te desaparecen, ¿viste? Se te desaparecen las semanas, porque lo haces con gusto, y entonces eso te da satisfacción todo el tiempo, y nos divertimos mucho acá entre nosotros. Hay buena onda, la gente, tenemos un equipo bueno, los chicos todos son buenos. La verdad que tratamos de pasarla lo mejor posible. ¿Cómo te imaginás Pampa Gourmet en 10 años? Me veo estando más cerca del campo, creando más productos. Creo que desde la tierra se pueden sacar mucho más productos, generar cosas nuevas, y sobre todo hablar del suelo sano, de producción orgánica, todo eso, y en alimentos sanos. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender? El primer consejo es, bueno, estar seguro de lo que vas a hacer, hablar con tus amigos, hablar con otras personas. Yo siempre digo que me escriban, ¿viste? Que yo contesto siempre, o por Instagram, en Instagram lo contesto yo, o el mail lo contesto yo. ¿Viste? Que pidan consejos, que chequeen, que hagan un buen cash flow. Es como que el emprendedor tiene una sensación de su proyecto porque miró mucho en el mercado, miró para dónde van las tendencias. Bueno, si estás convencido, dale para adelante. O sea, cuando sos emprendedor,
no para más la cabeza. No para ni de día ni de noche, estás pensando en cómo mejorar o en qué crear o qué tenés que terminar de resolver. Es como que no, es un bicho que te pica y después, viste, es muy difícil lograr parar. ¿Qué representa para vos el éxito? No, el éxito es ver que un sueño que empezó hace 20 años, hoy está en pie y está ver en los supermercados que está el producto, que la gente te escriba y que te diga me encantó lo que haces, qué buen producto. Eso es el éxito, ¿entendés? Sentir que lo que haces a la gente le gusta. Eso es la alegría más grande que puede haber, que transformaste un sueño en algo real y que a la gente le gusta. Hasta acá llegamos con el programa del día de hoy y esta fue la historia de Pampa Gourmet contada por Guillermo Frusto, que elabora alimentos gourmet respetando el medio ambiente y utilizando productos naturales. No se olviden de seguirnos en las redes @UniFeTV Oficial y denle clic a la campanita en el canal de YouTube así ven los videos cuando los subimos. Nos vemos la semana que viene con una nueva historia de Camino al Éxito.